Jesús es orar en su voluntad, orar sabiendo que Él es nuestro intercesor, ¿no? Sí. Pero dicen no, en el nombre de Jesús. Ah, bueno, pues ok, en el nombre de Jesús entonces. Sí. Ya dije, mejor voy a orar así porque luego uno se pueden enojar. Mejor. Sí. Mi mamá quiere que ore el día 31 que van a ir a cenar. Yo, bueno, qué bueno. ¿Ah, sí? Sí, ya me ha dicho en otras ocasiones, el año pasado ya, que ore. Ella luego tiene esa costumbre de que le vayan a dar el beso y le digo, no mamá, o sea, al niñete. Digo, no mamá, eso y me lo pongas enfrente. Le digo, mira, yo oro para dar gracias y todo, pero yo No, eso no. ni carne ni nada. O sea, en carne aquí, donde sea, pero no es toda una cosa de menos sin carne. Ok, bueno, vamos a ver Juan capítulo 1, verso 4. Juan capítulo 1, verso 4. 1 verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok, fijámonos que dice en él, no a través de. Por lo tanto, queda claro que la vida ha estado siempre en el verbo. Es decir, este verbo no reflejaba la vida de Dios, sino en él mismo residía esa vida, ¿no? Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense lo que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Él mismo se autonombra. Y vamos a ver versículos donde el mismo Jesús dice ser la vida. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así es. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Sí? Ha dicho del Hijo el mismo, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Juan 6:48. Juan 6:48 y 53, ¿no? Hasta el 53. Yo soy el pan de vida, es el 48, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ok, entonces aquí Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. O sea, si quieren vida, me tienen que comer a mí. ¿Por qué dice Jesús que Él es el pan de vida y que si no comen su carne y beben su sangre, no pueden tener vida? Bueno, está hablando acerca de lo que ya vimos, ¿no? Que Él realmente venga dentro de nosotros y se haga parte de nosotros, ¿no? Si no, no hay vida. Cristianismo no es una vida de llevar a Cristo por fuera, es una vida de llevar a Cristo por dentro y que se refleja, ¿verdad?, en el exterior, lógicamente. No puedo decir que traigo la vida dentro y reflejo tinieblas afuera, ¿verdad? No se puede, es incongruente totalmente. Entonces, por eso Jesús les está diciendo, yo soy el pan de vida cuando les habla. Si no comen mi sangre, si no beben mi sangre y comen mi carne, pues no pueden tener vida. ¿Sí? Y hablando así en términos generales, al comerse la vida, el hombre adquiere vida dentro de sí mismo. ¿Y por qué quiere vida dentro de sí mismo? Porque estaba muerto. Estaba muerto, exactamente. Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, nosotros al recibir a Cristo recibimos la vida. ¿Sí? ¿Éramos inmortales antes de recibir a Cristo? ¿Inmortales? ¿Antes de recibir a Cristo? No, o sea, mortales. Éramos inmortales. Sí, antes de Cristo, o sea, estábamos destinados a la muerte segura. Bueno, nos vamos a morir, pero vamos a tener vida eterna por Cristo, ¿no? A ver. Con Cristo o sin Cristo somos inmortales. Es cierto, porque no se muere. No se muere el alma. Lo que nos da la vida es el gozar la eternidad con Dios, gozar con Dios, que es la vida misma. Igual tienen la vida
eterna, pero en el infierno. ¿Verdad? Ajá, por eso es condenación eterna. Sí, sí, sí. Es que luego dice, hay un versículo que dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, algo así. Ajá. Por eso es como que relacioné con eso, pero sí, es cierto. Sí. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Juan con vida? Bueno, vida se refiere principalmente a la vida espiritual, cuando dice que en él estaba la vida, ¿no? Se refiere a la vida espiritual principalmente, pero en el entendido de que en esa vida espiritual emana toda vida física también, o sea, de él mismo emana la vida de los animales, la vida de las plantas, o sea, todo lo que tiene vida emana de su vida, ¿sí? En pocas palabras, que nunca sucedería, aclaramos, ¿verdad? Que nunca sucedería, pero en pocas palabras, si Cristo dejara de existir todo ser vivo. O sea, ángeles, principados, potestades, animales, plantas, seres humanos, todo dejaría de existir. Por eso por ahí un predicador antes decía, ¿no? Qué tontería de Satanás querer matar al Cristo, cuando si lo hubiera podido lograr matar, pues también se hubiera muerto, ¿no? Sí, porque Él sustenta todas las cosas, ya lo vimos, ¿no? Entonces, de esta vida, mira, voy a citar a William Hendrickson, que es uno de los comentaristas que me gusta. De todo esto, parece evidente que el término se refiere básicamente a la plenitud de la esencia de Dios, a sus gloriosos atributos de santidad, verdad, que involucra conocimiento, sabiduría y veracidad, eso involucra verdad, amor, omnipotencia y soberanía. Esta vida completa y bendita de Dios ha estado presente en el Verbo desde la eternidad y a través de toda la antigua dispensación. En Él estaba la vida. Pero aunque esta vida, como es absolutamente espiritual y no hay en ella nada de carácter físico, ella es, sin embargo, la causa o fuente o principio de toda vida, tanto física como espiritual. ¿Sí? Lo que vimos. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, que esa vida, realmente esa vida es los atributos de Dios, sus gloriosos atributos, ¿no? Por eso cuando decimos que vamos a recibir vida eterna es que vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Sí. Y condenación eterna, ¿qué es? Vamos a estar alejados de Dios por toda la eternidad. Sí, claro. Entonces eso va a ser un tremendo castigo de por sí. Claro. Que hablas del tormento, pero... Ay, bueno, perdón si me oigo un poco gangoso, pero la gripa... El verbo es el verbo viviente, o como dice Juan en su primera carta, veamos Juan 1.1, primera de Juan 1.1. 1.1. Sí, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? ¿Cómo dice? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí? O sea, no solo es el verbo viviente, sino también es el verbo de vida. ¿Sí? Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificado. Les anunciamos que estaba, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjate, así es Cristo, esa vida. O sea, Cristo es realmente nuestra vida. Dice que la vida fue manifestada. ¿Cómo que la vida fue manifestada? Si yo estoy viendo la manifestación de la vida en los árboles, en los animales, en los hombres. No, aquí está hablando de ese ser del cual emana la vida, se manifestó, ¿verdad? Se hizo visible, se hizo presente de una manera corporal. Sí, que hasta lo pudieron, dice, palpar. ¿Sí? Sí. Dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan glorioso fue para Juan al estar escribiendo esta carta, decir, lo toqué al verbo de vida, estuve con él, me pude recostar al lado del ser del cual emana toda la vida, pude estar junto a él y lo pude tocar, y por eso puedo testificar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Busqué aquí la palabra vida en griego, que es zoe, Z-O-E, zoe, que ahí de donde deriva nuestra palabra castellana zoo,
que es zoologías o... ¿Sí? Entonces, se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como un principio, vida en el sentido absoluto, vida como la tiene Dios. ¿Sí? Una vida de la cual tiene el Padre en sí mismo y que dio al Hijo encarnado que tuviera, porque ya vimos que Jesús mismo dice: mi Padre me dio también esa potestad de tener vida en mí mismo, ¿sí? Y que el Hijo manifestó en el mundo. El hombre ha quedado alienado de esta vida a causa de la caída. Efesios 4:18, por favor. 4:18. Estaba oyendo el estudio de el último colegio. Sí. Y luego siguen los Víctor comentarios. Sí, sí. Efesios 4:18. Sí, el buen Víctor. No lo acabé de escuchar, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sí, ajenos de la vida de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces estábamos totalmente apartados, totalmente en sentido equivocado, contrario a esa vida, ¿sí? Y de esta vida los hombres llegan a ser participantes mediante la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Juan 3:15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿sí? Para mí es el No. Juan, perdón. Marí. Es que me fui primera de Juan, aquí está. Primera de Juan. Juan. Evangelio de San Juan, Sí. capítulo 3, Sí. verso 15 y 16. Ahí está. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay, ahí está. Entonces llegamos a ser participantes de esa vida mediante la fe en Cristo, que viene a ser su autor para todos los que en él confían. Hechos 3:15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sí, al autor de la vida. 16 también. ¿No? Hechos 3:15 también. Dice, y que por ello es designado como la vida del creyente. O sea, Cristo mismo es la vida del creyente. Colosenses capítulo 3, verso 4. Perdón. No te preocupes. O sea, ya está diciendo. Capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, Cristo, como lo dije hace rato, ¿no? Cristo es nuestra propia vida, o sea, Él es la vida realmente dentro de nosotros. Por eso nosotros al creer en Él recibimos o somos participantes de su vida, porque Él entra en nosotros, ¿verdad? Bueno. Oye, no te da mucho el clima, no siento ni frío. No. Y que por ello es designado como la vida del creyente, ya lo vimos, Colosenses 3:4, porque Él mantiene la vida que Él da. O sea, Cristo mismo mantiene la vida que Él da. Juan, capítulo 6, verso 35 y 63. 65 y 63. No, 35 y 63. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está.
Entonces, ¿verdad? Él nos sostiene, Él mantiene nuestra vida. Nosotros al estar comiendo de Cristo, ¿verdad? Nos estamos alimentando en esa vida, ¿sí? La vida eterna es la posesión presente y real del creyente debido a su relación con Cristo, ¿sí? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense cómo está diciendo ahí el Señor, ¿verdad? De cierto os digo, ¿qué? Que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así es. Mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué pasa cuando el que cree en Él dice, ¿tiene o tendrá? Tiene vida eterna. Sí. O sea, no va a tener, o sea, ya la tiene. ¿Sí? Vida eterna, ¿verdad? Ahí estaba leyendo el griego también, no sé si lo traigo más adelante, pero el griego para eterna es aionios. ¿Sí? Cuando se traduce Dios eterno está aionios, como eterno. O sea que no tiene principio ni fin, no se va a acabar nunca. O sea, nos está transmitiendo en pocas palabras esa vida de Dios sobre nosotros. O sea, que no se puede acabar. Para que se acabara, Dios tiene que acabarse. Es imposible, por lo tanto nos habla de una seguridad de salvación, ¿sí? Refutando así a los que dicen que la salvación se puede perder. La salvación no se puede perder porque es vida eterna, vida aionios, como la vida de Dios, igual, la vida que Dios es eterno, es Dios aionios. Entonces podemos ver que de lo mismo que Dios nos participa a nosotros. Entonces, por lo tanto, no es una salvación que se pueda perder. ¿Quién la pierde? Nadie. Alguien se puede alejar de la salvación, pero no tenerla, y perderse, pero no tenerla. El que la tiene no se puede perder. ¿Sí? Entonces, con ese griego nosotros podemos ver la seguridad de la salvación. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan 3:14, ¿sí? Primera Juan 3:14, ¿sí? Ok, entonces bueno, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos, ¿verdad? A nuestros hermanos, ¿sí? Bueno, que un día extenderá, o sea, Cristo mismo, que un día esa vida extenderá su dominio a la esfera del cuerpo, o sea, en la resurrección. Ya sabemos, Dios nos da vida eterna, pero nuestro cuerpo todavía está sujeto a la muerte. Nuestro cuerpo todavía está sujeto a la corrupción del pecado. Nuestro cuerpo, cuando muramos, se va a desintegrar, a formar parte del polvo. Entonces, bueno, de eso también... De eso también nos garantiza Cristo, ¿verdad? Que vamos a ser liberados del dominio del pecado. Segunda de Corintios 5:4. Ajá. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sí? Ok. Vida y lo mortal sea absorbido por la vida. Esto mortal sea absorbido por la inmortalidad. ¿Por qué mortal? Si ya hablamos que somos inmortales. Porque habla del cuerpo. Habla del cuerpo, exactamente. Entonces, ahí cuando vamos a poder definir, y en el otro estudio que estamos viendo de la muerte y el estado intermedio, ahí vamos a poder definir porque a veces la Biblia dice que durmamos. Que durmamos. O sea, como los que durmieron. Cuando alguien muere, habla como que de que entran en un sueño, andan como de que entran en un estado de dormir. Bueno, no es que duerma el alma no duerme. Sí. El que queda como dormido en nuestro cuerpo. Por eso cuando alguien ve a alguien en el féretro, cuando lo van a velar, dice, ay, mira, me parece dormido, ¿verdad? Es a lo que se refiere Pablo cuando habla de eso, de nuestro cuerpo.
o entra como en un estado dormido, pero el alma no está dormida. ¿Sí? Ok, entonces bueno, nosotros podemos entonces ahí ver que esto corruptible se va a vestir de incorrupción, ¿verdad? Segunda de Tito 1:10. No. Tiene 4 o 5 capítulos. Perdón, segunda de Timoteo. ¿Segunda de Timoteo? Sí, capítulo 1, verso 10. 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Está verdad? Entonces, bueno, esta vida, ¿verdad? Sí. Se encuentra frecuentemente contrastada en las Escrituras entre la santidad y la rectitud, muerte y pecado, ¿verdad? Entre vida y santidad, se encuentra frecuentemente contrastada. Zoe se emplea también en aquellos que es la posesión común de todos los animales y hombres por naturaleza, o sea, la vida natural, y de la presente peregrinación del hombre sobre la tierra con referencia a su duración. ¿Sí? Esta vida es un término equivalente al evangelio, la fe, cristianismo. O sea, cuando encontramos la palabra Zoe vienen varias cosas encontradas, por eso es lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver entonces todo lo que Dios nos dio, ¿verdad? Todo lo que Él nos está dando a través de esa vida que es Cristo. Nosotros estábamos muertos y recibimos esa vida, pero ahora no recibimos cualquier vida, recibimos la vida misma de Dios. Por eso hablamos de que el cristianismo es Cristo en nosotros, dentro de nosotros, morando en nosotros a través de su Espíritu. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que cuando nosotros creímos somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Cuando creímos, ¿verdad? A diferencia de muchos que dicen que cuando eres bautizado en el Espíritu y que hablas en lenguas. Bueno, no. La Biblia es clara y nosotros recibimos el Espíritu en el momento en que creímos, que realmente creímos. Porque podemos creer falsamente, ¿verdad? Pero en el momento en que realmente creímos, el Espíritu Santo viene a nosotros, a nuestra vida. Ya los detalles del bautismo y eso ya los veremos en su determinado tiempo, pero veremos que no es una evidencia al hablar en lenguas, ¿verdad? Y que el bautismo fue solo en los tiempos de los apóstoles. Hay algo que se llama llenura del Espíritu y eso es otra cosa, pero bautismo del Espíritu, somos bautizados. Corintios habla de que nosotros somos bautizados en Cristo en el momento en que creímos. Y al ser bautizados en Cristo, pues bueno, en ese momento somos bautizados también con el Espíritu. Pero pues cuando creímos en Cristo. Perdón. Entonces decía que por imposición de las manos estaban recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? Entonces hubo uno que dijo, yo quiero hacer eso, ¿no? Y que cuánto tenía que pagar y algo. Eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué por la imposición de manos? Bueno, es que tenemos que ver quiénes eran los que estaban imponiendo las manos. A ellos se les dio esa facultad de hacer eso. De ahí nadie más lo hizo. Felipe no lo hizo. Es más, quien evangelizó ahí, si mal no recuerdo, fue Felipe. En esa zona. ¿Fue Felipe o Esteban? No me acuerdo. Pero fue uno de ellos dos. Entonces ellos evangelizaron y mandaron a traer a los apóstoles para que ellos hicieran eso. ¿Por qué Felipe y Esteban no lo hicieron? O Felipe o Esteban, no me acuerdo quién era. No lo hicieron. Porque ellos no tenían esa facultad y ese don que Dios transmitió solo a los apóstoles. Solo a ellos. Entonces podemos ver el caso, por ejemplo, cuando Priscila y Aquila platican con Apolos, cuando Apolos apenas empezaba a conocer el camino de la verdad, venía predicando de Cristo, pero se lo topan Priscila y Aquila y le hablan de que si ya había entendido lo del Espíritu, y él dice no, entonces le practican, pero nunca dice que a Priscila y Aquila le pusieron las manos para que fueran llenos del Espíritu. O sea, eso fue solo un ministerio apostólico, la imposición de manos para fue en ese tiempo y en ese momento, y en ese momento a esas personas. Ya lo que hacen las
Eso sí es cierto. No, ya no, porque no hay apóstoles ya. Pero solo a ellos se les dio esa facultad. Entonces ahí cuando nosotros podemos ver, podemos encajar perfectamente el por qué hoy ya no se puede hacer eso. ¿Por qué Esteban no lo hizo? Ahora, si nosotros vemos, y de ahí la imposición de manos, por ejemplo, la vuelve a nombrar Pablo en una de sus epístolas, pero con respecto no a llenar del Espíritu, sino con respecto a alguien que va a ser que va a ser puesto en ministerio, y que los ancianos van a orar por él, pero nunca le dicen para que sea lleno del Espíritu, no, sino para ese ministerio que va a tener. Van a orar como respaldo de su autorización en el ministerio. Entonces es lo que Pablo argumenta ahí, pero no vuelves a oír algo de que por imposición de las manos recibamos el Espíritu. ¿Por qué? Repito, porque eso fue exclusivo de los apóstoles, del ministerio apostólico. Hay otra parte donde dice poner las manos con ligereza. Con ligereza. Que no es así, que vamos a orar y todo. Sí, no. Pues bueno, sigamos. Sí, es que pregunté lo de la... No, sí, no, nada más estoy esperando a que acaben la... Y es que pregunté si tu gobierno estaba leyendo. Ok, nos dice Vine, ¿verdad? Aquí vamos a seguirle. Que la muerte entró por el pecado. Romanos 5:12, ya lo leímos. No lo leímos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está, entonces la muerte entró por el pecado, que es rebelión contra Dios, el pecado, ¿verdad? Así el pecado involucra la pérdida de la vida. La vida en la carne, en la sangre está. Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido. En el Antiguo Testamento estaba prohibido comer la carne, ¿verdad? La moronga. ¿En el Nuevo Testamento? No, ¿qué? O sea, no está prohibido, ¿no? Perdón. Sí, está prohibido. ¿Está prohibido? Sí. A ver, entonces, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, esto está en Levítico 17:11, pero en Hechos, en las recomendaciones que los apóstoles le hacen a Pablo, es que se abstengan de los ídolos y de la sangre, de comer sangre. Entonces, sí hay un no comer sangre, porque la sangre es la vida de los hombres. Si yo entendí la carne, perdón. Ari, por favor, concéntrate. Bueno, entonces la vida de la carne en la sangre está. Sí, por eso no podemos. Hay gente que dice que todo nos es lícito. Bueno, todo. Entonces fornicar, adulterar también es lícito. ¿Va que no? No. O sea, a veces queremos poner todo. Ya hemos dicho, cuando veamos un todo en la Biblia, veamos si no está en la misma Biblia ajustado por otras cosas que Dios está hablando. Por eso, ¿todo me es lícito? Si todo me es lícito, entonces ya no hay pecado, porque puedo emborracharme, puedo fornicar, puedo adulterar, puedo robar, puedo matar, pues todo me es lícito, ¿verdad que no? Entonces no es todo. Así lo mismo en cuestiones de comida o de eso, también nosotros tenemos que ver que el único punto donde la Biblia nos aclara es no comer sangre. Sí, no comer sangre, porque de ahí emana la vida, dice la palabra de Dios, del ser humano o del animal, ¿no? Por ello, la impartición de vida al pecador tiene que ser hecha mediante una muerte causada por el derramamiento de aquel elemento que es la vida de la carne, o sea, la sangre. ¿Por qué? Porque si hemos muerto al pecado, y para que Dios redima nuestra culpa, tiene que haber muerte. Sí, sangre, y tiene que haber remisión de pecados.
Pero ¿por qué tiene que haber remedio? ¿Por qué se nos perdona el pecado por derramar sangre? Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí, pero ¿por qué? Es que a veces repetimos, fíjate, y por eso quiero quitarles eso, repetimos las cosas porque nos dicen, es que a través del derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Sí, yo digo, a través del derramamiento de sangre. Y alguien me pregunta, ¿pero qué tiene que ver el derramamiento de sangre con el perdón de pecados? Bueno, es que hay una remisión o hay una propiciación al derramar sangre. Sí, pero ¿qué tiene que ver la sangre con la propiciación? ¿Por qué tengo que derramar sangre para que me sea perdonado o cubierto mi pecado? Desde los tiempos antiguos había sangre, pero ¿por qué tenía que caer sangre? ¿Sí? Pues bueno, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir y derramar sangre. O sea, alguien tenía que morir y derramar su sangre. O sea, por ese hecho, porque la paga del pecado, alguien tenía que pagar con la muerte el pecado. Entonces, para Dios pasar por alto el pecado en el Antiguo Testamento, pasar por alto, no perdonarlo, era sangre de animal. Pero en el momento en que vino su Hijo y derramó su sangre, entonces en ese momento hubo un verdadero perdón. ¿Por qué? Porque murió un humano justo y bueno como Adán, nada más que Adán pecó, mucho mejor que Adán. Vino Cristo y derramó su sangre limpia, sin pecado, derramó su vida, porque otra vez, veamos, en la sangre está nuestra vida, está representada nuestra vida. ¿Sí? Entonces Jesús, al derramar su sangre, está pagando por ese pecado de toda la humanidad. ¿Sí? Por eso es que tenía que haber derramamiento de sangre. Porque la paga del pecado Es muerte, así es. Siempre hagámonos preguntas así, porque a veces te digo, nos quedamos así como que yo al estar haciendo este estudio lo estoy entendiendo, yo no te digo porque lo entendiera desde antes, lo estoy entendiendo ahorita en este momento. Pues siempre uno parece a veces como lorito. Sí, y es que a veces me siento lorito de que enseñas algo que te enseñaron, pero nunca lo investigaste realmente si era así, ¿no? Porque tenía que ser la sangre. Así es. Bueno, la separación de Dios causada por la pérdida de la vida podía ser resuelto solo mediante un sacrificio en el que la víctima y el ofrendante quedaran identificados. Aquello que estaba dispuesto en las ofrendas típicas de Israel tuvo su pleno cumplimiento en el voluntario sacrificio de Cristo. El derramamiento de la sangre en el lenguaje de las Escrituras involucra el quitar o entregar la vida. Por cuanto Cristo no tenía pecados propios por los cuales morir, su muerte fue voluntaria y vicaria. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y eso lo vamos a comparar con Isaías 53:5. Isaías 53. 5. Y no me lo pierdas porque va a haber otros versículos ahí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 10 y 12, por favor. Sí. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 12. Ajá. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de su, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, 2 Corintios 5:21, por favor.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Okay. Entonces ahí involucra todo lo que vimos ahorita, ¿no? Cristo, al ser nuestro representante, ¿verdad?, murió por nosotros, al ser el segundo Adán, viene y muere por nosotros, y así como en Adán, siendo nuestro representante, por él entró la muerte a todos, así por Cristo viene la vida para todos los que creen en él, nada más, no para toda la humanidad, para los que creen nada más, ¿verdad? Como dice Paul Washer, ¿cómo dice? En el que dijo que el evangelio es sentencia, hasta lo publicaste. Sí, sentencia de vida, sentencia de vida para los que creen y sentencia de muerte para los que lo rechazan, ¿verdad? En su sacrificio, él soportó el juicio divino debido al pecado del hombre. Por medio de ello, el creyente queda identificado con él en su vida inmortal, por medio de su resurrección, y goza de una comunión consciente y eterna con Dios. ¿Por qué ahorita me puedo llamar de que tengo la vida eterna si puedo morir en mi cuerpo? Mi cuerpo puede morir aunque mi alma no va a morir. Porque creíste, ¿no? Bueno, sí. Creíste en Cristo. Sí, pero ¿por qué tengo esa vida eterna? O sea, porque creí, sí, pero... tienes a Cristo. Ajá. Es que a lo mejor estoy formulando mal la pregunta y eso debe ser bueno. Bueno, nosotros, ¿por qué empezamos a gozar la vida eterna al creer en Cristo? Bueno, pues porque sabemos que vamos a verlo, ¿no? Bueno, sí, O sea, pero ¿por qué? Pero eso sería más una esperanza, o sea, no voy a volver a ver. Es una esperanza. Es una esperanza, pero eso no sería que ya estoy gozando la vida eterna. Eso sería que la voy a gozar. Pero ¿por qué la estoy gozando ahorita, actualmente? Porque en esta vida, a partir de que yo creo en Cristo, tengo una comunión consciente y eterna con Dios. O sea, ya una comunión ininterrumpible. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Nada nos puede separar. Ya nada nos puede separar. Nada nos puede separar de Dios. Y nada involucra pecado. Al decir nada, está involucrando pecado. O sea, involucra todo. Así es. Ni poder, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar. Entonces, al que en verdad está en Cristo, está gozando la vida eterna porque está gozando de una comunión ya con Dios. Porque si Dios es la vida, si Dios es la fuente de la vida, si Dios es la vida eterna, y como dijimos allá, vamos a gozar vida eterna porque Él está allá, que vamos a estar con Él. Pues si Él está acá ya con nosotros, si está en comunión con nosotros, por eso estamos gozando ya la vida eterna. Sí. Nos podemos acercar confiadamente. Así es, afirmativo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Porque vamos a... son 9:28. Quiero también No se les polvorearon café arriba en vez de canela. Sí. Se ve bien fuerte, pero bueno, es que no es o sea, que es descafeinado. Uf, ¿te imaginas? Sí. No duermes. Sí. Ya huele a chocolate, pero como es de canela le pusieron café. Sí. Ay, qué bárbaro, te hubieran dicho. Debería ser canela, ¿no? ¿Dónde? Debería de haber sido canela. Bueno. Sí. Vamos a No importa. Vamos aquí a parar el estudio y vamos a empezar la oración porque según es sábado de oración y de oración.